Muy bien. Entonces, las creencias que nos limitan. Lo más interesante de esto no es tanto conocer cuáles son las creencias que nos están limitando, es saber que podemos cambiarlas. Que al igual que en un computador le podemos cambiar la información. Vamos a eliminar este archivo que ya no me sirve y vamos a meterle este otro contenido que es el que necesito. Eso mismo podemos hacer con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene plasticidad. Y esa plasticidad es lo que hace que usted le pueda sacar esa información que no quiere tener para meterle la que sí quiere tener. ¿Y cuál es el plan? Que le saquemos esa información negativa, que nos aplasta, que nos estanca, que nos obstaculiza, que nos detiene, y que la cambiemos por esa información que nos va a permitir trascender, que nos va a llevar al crecimiento, que nos va a llevar a conseguir el éxito, que nos va a llevar a cumplir el propósito del Creador en esta tierra. ¿Y cuál es? Ser grandes, triunfar, para gloria suya y para bien mío y para beneficiar a los que me rodean. ¿Cierto que sí? Por favor, lo van a leer. Jeremías 4:3. ¿Quién lo tiene? María de los Ángeles. Jeremías 4:3. Léame el 3. Y ahora lees el otro, no sé. Dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá. De Judá. De Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinas. Ay, qué belleza. ¿Cómo dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Un hombre o lo dice el Creador? Lo dice el Creador. El Creador. Y cuando dice hará, me está dando una orden. Me está dando una directriz que yo tengo que cumplir. ¿Sí? Cuando yo digo hacer esto, es una orden, es un imperativo. Hacer aquello. ¿Sí? Es un imperativo que significa una orden. Lo hago sí o sí, tengo que obedecerlo. ¿Y qué es lo que Él nos está diciendo? Hará campo para vosotros. Es decir, cultiven su terreno. Arar, ¿qué es arar? ¿Qué es arar? Remover la tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Remover, escarbar. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro interior. Ese es el ejercicio. Aren el campo, muevan a ver qué van a encontrar. ¿Y qué más dice? Y no sembréis sobre espinos. Allí está esa transformación que necesita nuestro subconsciente. No podemos sembrar nueva información sin conocer, sin encontrar la mala que nos está estancando. Por eso hay que arar la tierra. Arar tu vida, escarbar en tu interior, para que puedas corregir eso que no te deja crecer y meter la información que sí te va a permitir desarrollarte a la gloria del Creador. ¿Sí? Por favor, hagan ese taller, esa actividad. Si no lo hacen, quedamos aquí en cero y no va a haber crecimiento en su vida. ¿Y estamos acá para perder el tiempo? No. Yo no estoy para perder el tiempo. ¿Cierto que no? Y espero que ustedes tampoco. Entonces, haremos nuestra vida, escarbemos ese interior y encontremos qué información me metió mi mamá, o mi papá, o mi abuela, o mi tío, o mi vecina, la nana que me crió, para darme cuenta qué es lo que me está estancando en la vida, qué es lo que no me deja cumplir
cumplir el propósito del Creador en esta tierra. ¿Listo? Ahora, no es solamente que me hayan dicho, con actos también me metieron información. El yo ver a mi papá que se iba a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y volvía cansadito a las 6, 7 de la noche, ya eso me está diciendo hay que trabajar muy duro y como burro todo un día para poder ganar dinero. Esa ya es una información que estoy teniendo negativa, ¿cierto? Entonces todo eso tenemos que hacerlo consciente y arar el campo es eso, entrar en conciencia para no andar sembrando entre espinos, porque podrá crecer la semilla entre un espino, No. podrán dar fruto esas afirmaciones y yo puedo lograrlo, yo soy suficiente, si no he escarbado en mi interior escenas del pasado o experiencias que me llevan a pensar todo lo contrario a usted. Imposible. Entonces por eso necesitamos escarbar para encontrar, sacar y poder sembrar esas semillas buenas de fe, de éxito, esas palabras de grandeza que me van a llevar a dar fruto. ¿Listo? Sigamos con el otro versículo. El 4, no sé, ¿qué dice? Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Ok. Allí hay unas palabras que quizá ustedes no entiendan, pero el pueblo de Israel se circuncidaba y esa era una señal de que eran el pueblo de él y los que se unían al pueblo pues debían circuncidar el prepucio, cortar, ¿cierto? Ustedes ya saben, la parte íntima, los hombres, ¿cierto? Era la manera. Pero allí no dice, no está hablando de esa circuncisión. Está hablando de ¿qué? Del corazón. Está hablando del corazón. ¿Qué significa eso? Que ese trabajo, esa transformación debe empezar en mi interior y no es en el corazón, porque el corazón no piensa, pero sí piensa la mente, ¿cierto? Es en mi mente. Ahora vayamos a buscar cómo es esa verdadera transformación, porque es que pareciera que el mundo cristiano en general ya está transformado. Pero ¿por qué la mayoría son pobres y viven en la berraca? ¿Cierto que sí? Sí. En la escasez, en la necesidad, quejándose y lamentándose porque no hay dinero. Vamos a leer qué dices Romanos 12:2. Miren, no hemos llegado a la verdadera transformación, y cuando hablo de transformación no solo me refiero a lo que predica el cristianismo de ser cambiados para heredar el reino de los cielos. Esa transformación también implica que yo sea transformado aquí en la tierra. Y esa transformación se vea en mi vida, en todos los aspectos, en todas las áreas que conforman mi ser, y eso incluye vivir bien. Romanos 12:2, ¿qué dice? Veamos. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ok. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo? No os conforméis a este mundo o a este siglo.
Y miren, desafortunadamente, el mundo cristiano solo lo enfoca en la partecita espiritual. Y grave error, porque somos seres integrales. Cuando la palabra de Dios dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, está abarcando allí todo lo que tiene que ver con mi ser. Y eso incluye las finanzas, eso incluye la parte laboral de mi vida. No solamente tiene que ver con el pecado y la maldad en que se encuentra el mundo y que Él me dice, no se conformen a eso. No. Más bien se está refiriendo a que yo no me conforme a la condición en la que vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? ¿En qué condición vive el mundo? Ay, en decadencia, En decadencia, en pobreza, en violencia, en necesidad, en escasez, en amargura, en angustia, en depresión, en problemas, en rivalidades, en crítica. ¿Cierto que sí? Cuando el cielo me dice que no me conforme a este mundo, está abarcando todo lo que hemos mencionado. Y eso incluye también factor dinero. Porque ¿quién puede vivir sin dinero? Les pregunto. Nadie. Para ir a mercar, ¿qué necesitamos? dinero. Decir yo vivo o ando con Dios y yo soy una persona consagrada a Dios, o sacar dinero y pagar. Sacar el dinero. Sacar el dinero. No estoy queriendo decir que mi creador no sea importante. Él es muy importante y es el primero en mi vida y debe ser el primero en la vida del mundo. Pero para todo necesitamos el dinero. Entonces, apliquémoslo en la parte de las finanzas, que es la más crítica que vive el mundo. El 90% del mundo en general presenta un grave problema y no es la salud, es el factor dinero, por no decir el 100%. Entonces, vámonos al factor dinero y desarrollemos el versículo enfocado en esta parte. No os conforméis a este mundo. ¿Cierto que sí? ¿Qué está queriendo decir o cómo lo aplicamos? No nos conformemos a lo que dice Pedro. No nos conformemos con lo que dice mi vecino de al lado, que todo está mal. No nos conformemos a lo que dice la dueña de la casa donde vivo, que me tengo que ir, como te dijeron. Tenemos que trascender a eso. Todo el mundo se queja de escasez, ¿sí o no? Sí. Cuando el COVID, todo el mundo se quejaba del COVID. ¿Verdad o mentira? Verdad. Cuando el COVID, muchos salieron de esta oportunidad maravillosa. Ay, tan raro, y como Gloria antes creció. Porque no me conformé a lo que decía mi contexto en ese momento. Yo trascendí. ¿Y saben cómo trascendí? Me acordé de las promesas de mi Creador, que en Mateo 7, del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Y yo dije, y esto no está condicionado, esto no dice, es que si hay COVID no te voy a atender, es que si hay COVID no puedes pedir porque no tengo cómo darte, es que si llamas no te puedo abrir porque nadie puede salir a la calle. No, las promesas del Creador no están atadas a nada, no las condiciona nada. Él trasciende. Y yo busqué esa trascendencia en Él.
Y empecé a moverme desde mi casa, desde el apartamento donde vivíamos. Y fuimos los número 1 como por 3 o 2 meses de más ventas. Pero porque creí en las promesas del Creador y no me conformé a lo que decía el siglo en ese momento. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? No os conforméis a este mundo, dice Jesús a través del apóstol Pablo. Y no conformarse es no aceptar lo que me dice el entorno, lo que me dice el presidente. Es yo moverme por fe bajo las promesas del Creador. Y si Él me dice, hay abundancia para ti porque te creé en la abundancia y creé la abundancia para ti, los de allá viven en escasez, pero yo tengo que vivir en abundancia porque soy hija del Rey. Y Él no miente. Y esa es la fe. Necesitamos creer, porque la fe no es algo raro, es creer, tiene que ver con mi pensamiento. ¿Sí ven? Usted tiene que estar por encima de lo que le ofrece el contexto social. ¿Y qué ofrece el contexto social? Pobreza, escasez, violencia, lamentación, lo que quieran, todo lo malo. Sí. Pero tan raro porque otros viven tan bien y yo ¿por qué tengo que vivir así? Si yo soy hija del Rey, porque tu pensamiento no ha trascendido al contexto social, porque tu pensamiento se está conformando a este siglo. Y no estás siendo obediente a lo que dice tu Creador, que no te conformes a este siglo. Sigamos leyendo qué es lo que dice, por favor. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo es la manera o el antídoto para yo trascender al contexto negativo que me ofrece el mundo o el siglo? Transformándome mediante la renovación de mi pensamiento. Es a través del pensamiento que yo puedo irme adelante de lo que me dice el mundo en general. Es a través de lo que yo piense, de mis ideas abundantes, prósperas, enmarcadas en el éxito, en la grandeza, en la abundancia, que yo voy a trascender al contexto social, a la escasez que me muestra mi entorno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O Gloria está diciendo puro cuento? Es así. Y les pongo esta experiencia. O les pongo este ejemplo. Tomás Alva Edison fue rechazado en la escuela donde su madre lo llevó a estudiar. ¿Por qué? Porque él tenía como déficit de aprendizaje. Lo sacaron. No lo aguantaban ya más porque el niño no avanzaba al ritmo de los demás estudiantes. Y mandaron una nota a su madre, porque él ni siquiera sabía leer. Y se la entregó el mismo niño a su madre. Y él le dijo, ¿qué dice, mamá? Y ella la leyó así. Te están sacando del colegio porque tú eres más inteligente que los demás niños y no pueden tenerte. Entonces yo te voy a enseñar en la casa.
A los años este hombre se encontró esa nota, la misma que su mamá le había leído. Y la nota decía: señora, su hijo no puede continuar en el colegio porque no puede aprender al mismo nivel de los estudiantes que tenemos en el colegio. Tiene déficit de aprendizaje. Tiene trastorno en su aprendizaje. La mentalidad lo cambió todo. Y gracias a ese hombre tenemos esta luz y el mundo no está en oscuridad. Es a través del pensamiento, por eso ella dice, mediante la renovación de tu pensamiento. Es a través del pensamiento que usted y yo podemos superarnos a lo que otros dicen. Es a través del pensamiento que podemos superar la escasez, la necesidad, la pobreza en la que vive el mundo en general. Y es a través del pensamiento que el 3% ha logrado lo que tiene. Los grandes exitosos, Brian Tracy, el gran Tony Robbins y muchos otros por mencionar, vivían en condiciones iguales a las que hoy muchos se encuentran, en escasez, en pobreza, en necesidad. Pero hoy son grandes millonarios, porque su pensamiento no se conformó a lo que les ofrecía el mundo, el contexto social. Su pensamiento trascendió, fue por encima de eso. Y por algo, nuestro Creador nos dice que no nos conformemos a este mundo y que nos transformemos mediante la renovación del pensamiento. ¿Y qué dice lo último? Coge el micrófono para. Es la 4, ¿cierto? Sí, ahí mismo, el 4. Que lo lean todo el Lucero. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es que vamos a confirmar o a comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo? Renovando nuestro pensamiento. ¿Y esa voluntad cómo es? ¿Mala? Buena. ¿Imperfecta? Buena, perfecta. Y eso a mí me dice todo. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es perfecta y buena en una familia que vive en la escasez y en la pobreza? ¿Ustedes creen que eso es perfecto para Dios? No. ¿Ustedes creen que Él se siente feliz de ver que una familia que dicen ser sus hijos, que lo alaban y lo adoran y mantienen en la iglesia y aguantan hambre? ¿Eso tiene lógica? ¿Verdad que no? Eso no es la voluntad buena y perfecta de Dios para sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Es culpa de Dios? Ay, entonces Dios es muy malo. Si lo adoran y lo alaban, Él ¿por qué les da esa buena voluntad imperfecta y mala que no es buena? No, no es Él. ¿Quién tiene la culpa? Yo, porque no he cambiado mi pensamiento, porque no me he transformado mediante la renovación de mi pensamiento, porque no he arado mi tierra, mi interior, para encontrar lo que me estanca, lo que no me deja avanzar, y para darle paso a lo que sí me va a llevar al crecimiento, al desarrollo humano, a la grandeza, porque para eso fui creada.
y para eso fuiste creado. No hemos permitido porque no hemos entendido que es aquí donde empieza la verdadera transformación. Y cuando nos renovamos en nuestro pensamiento, entendemos la buena y perfecta voluntad de Él para mi vida. ¿Y cuál es? Que viva bien, que coma bien, que esté bien en salud, que tenga dinero para pagar mis necesidades, mis gastos y no tenga que estar pasando apuros y viviendo en angustia. ¿Se dan cuenta? Es aquí donde ocurre la magia. Y a través de aquí es donde el Creador puede operar su buena y agradable voluntad para nuestra vida. ¿Acaso no dice la Biblia también? Tal su pensamiento, tal es Él. Como piensa el hombre, así es su vida. Y hay un libro por James Allen, espectacular, léanlo, maravilloso. Después de la palabra del Creador debería de leerse también ese libro. Como piensa el hombre, así es su vida, de James Allen. Y es verdad. El Creador sencillamente nos da de acuerdo a cómo pensamos, de acuerdo a la información que hay en mi subconsciente. Y eso es fe pequeñita o fe grande. Usted y yo lo decidimos. Es decir, pensar en pequeñito, en escasez, o pensar en abundancia, en grande. Y Él va a responder a las dos. Así de simple. Porque Él no nos obliga, no somos robots en sus manos. Somos su creación amada. Pero se mueve de acuerdo a como usted se mueva aquí. ¿Qué necesitamos entonces? Renovar el pensamiento. Arar nuestro interior. Y entonces ahí sí, empezar a transformarnos mediante la renovación del pensamiento. No seguir pensando igual, pensar diferente y actuar en conciencia. Bendiciones. Amén. Excelente.